Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. En este momento retomamos nuestra entrevista del día de hoy. Ya tenemos nuevamente contacto vía Google Meet con nuestro entrevistado, el doctor Jairo García Méndez, abogado, escritor, activista, defensor de los derechos humanos, doctorando entonces en Historia en la UCAP. Y veníamos hablando en la primera hora de programación. Bueno, lamentablemente tuvimos una caída del servicio eléctrico, pero aquí estamos retomando esta maravillosa entrevista donde venimos hablando de la información como medida para defender los derechos humanos. Y justamente en esa primera pregunta que nos respondía el doctor Jairo García, nos comentaba un poco de lo que nos ha costado como sociedad, como humanidad, también el hecho, después de algunos encuentros, ¿no? De algunas revoluciones, mejor dicho, cómo entonces ir logrando lo que es defender la dignidad, los derechos humanos. Aquí tenemos nuevamente al experto Jairo García. Bienvenido nuevamente a Marcando la Pauta. ¿Cómo está? Gracias, Susana. Regresamos a ese gran tema, que es un tema de la humanidad, ¿no? Y que es un tema muy transversal, muy interdisciplinario, que no solamente le corresponde a los abogados, sino a todos los seres humanos. Su defensa, su divulgación, todo lo que implica la garantía de esos derechos. Y efectivamente, como lo marcabas, como lo decías, hay una relación de interdependencia entre la libertad de información o el derecho a la información y la vigencia plena de los derechos humanos. Es decir, no hay vigencia de los derechos humanos si no hay libertad de información, porque la libertad de información o el derecho a la información en sus dos manifestaciones, que es primero investigar, documentar, divulgar opiniones, análisis, denuncias, implica la facultad de buscar, de investigar, de averiguar y sobre todo algo muy importante, que es tener acceso a la información pública en los estados modernos. Eso es fundamental. Si no hay acceso, si las personas no tenemos acceso, bien los profesionales, los periodistas o los investigadores no tienen acceso a la información pública, jamás se podrá garantizar la vigencia de los derechos humanos y menos la libertad de información, que tiene un doble aspecto, que es esa facultad de divulgar, pero también la facultad de recibir, el derecho a recibir información de calidad, información veraz, información verificada, información contrastada. Entonces, para que exista la vigencia plena de los derechos humanos, tiene que existir también la vigencia plena del derecho a la información en sus dos manifestaciones que ya anotábamos. En la vigencia para la garantía de los derechos humanos, comúnmente se habla de las famosas 3D, es decir, documentar, denunciar y difundir. Si no tenemos libertad de información, esas 3D de los derechos humanos no podrían garantizarse, porque no habría documentación, no habría denuncia y no habría difusión en relación con la garantía o violación de los derechos humanos. La vigencia de los derechos humanos implica primero el reconocimiento, la declaración de esos derechos, la garantía por parte del Estado, no solamente por parte del Estado. Últimamente, desde hace por lo menos 30 años, se está imponiendo, digamos, la idea de que no solamente es el Estado el que debe reconocer, declarar y garantizar los derechos humanos, sino también la sociedad, que hay una corresponsabilidad en ese sentido. Por eso incluso hay empresas transnacionales, sobre todo plataformas, las plataformas digitales, que han hecho surgir la necesidad de exigirle también el respeto de los derechos humanos a ese tipo de empresas que son de carácter privado, pero que tienen a veces mucho más poder que muchos de los estados que existen en este momento en el mundo. Bueno, casualmente, según lo comenta doctor Jairo, ¿por qué tiende a sonar como ajeno, ¿no? Todo este tema de los derechos humanos en nuestra vida, ¿cómo repercute en nuestra vida? Casi siempre escuchamos derechos humanos y pensamos que es algo que repercute específicamente, ¿no? Al Estado, a entes gubernamentales. ¿Cómo impacta en nuestra vida el tema de los derechos humanos? Los derechos humanos, los valores que implican la vigencia de los derechos humanos, es un asunto que nos concierne a todos, porque es una cultura, es decir, tenemos que verlo como una cultura, internalizar esos valores como una forma de estar en el mundo. Es algo semejante a lo que ocurre con la democracia, que también está totalmente vinculada y muy dependiente de la vigencia de los derechos humanos. La democracia no solamente se debe exigir, o el comportamiento democrático, en el espacio público, en el espacio precisamente cívico, ciudadano,
sino también debe exigirse en esos primeros espacios privados, que es, por ejemplo, lo han dicho muchos teóricos de la democracia, sobre todo de la difusión de la democracia, que el primer espacio para la democracia es el hogar, es la mesa, es la sala de las casas, porque allí también debe imperar esos principios democráticos que implican el respeto a la dignidad tanto de los hijos como de las personas que participan en el hogar. De manera que los derechos humanos, la democracia, las libertades, tienen que ver con nuestra vida privada, tienen que ver con nuestra manera de estar en el mundo, porque es la cultura que nos garantiza la civilidad y la civilización. La civilización occidental se fundamenta en la garantía de los derechos humanos, y esa garantía no solamente es exigible al Estado, sino también a las organizaciones privadas e incluso en el espacio más íntimo que es el hogar. Doctor Jairo, ¿nos podría explicar un poco cuáles serían esas violaciones más comunes a los derechos humanos que quizá en ocasiones ni siquiera percibimos por falta de información? Sí, quizá la más común es el irrespeto a la libertad, por ejemplo, de expresarse. Esa libertad de comunicarse, de divulgar la información, esa libertad de opinar libremente sin el temor de ser castigado, porque eso es lo que implica la libertad de información o la libertad de divulgar información o de opinar, que es expresarlo libremente y que la persona tenga la garantía de que no va a ser castigado, ni va a ser perseguido, ni va a ser penalizado porque manifieste opiniones que podrían estar en contra de lo común, lo que se piensa de manera común, o contra la opinión de las mayorías. Es una garantía fundamental y es una amenaza persistente en todos los estados. Eso no es solamente en Venezuela, en Latinoamérica, también existe ese riesgo, ese peligro en los estados que se suponen mucho más desarrollados, mucho más avanzados como los estados europeos o los estados del norte de América, que se supone que tienen un mayor grado de civilización y de mayor vigencia de los derechos humanos. Pero ese es uno de los temas. Obviamente están los básicos, que es el derecho a la vida, que es el derecho a la salud, el derecho al acceso a oportunidades, que es violado de manera constante. Y que allí, por ejemplo, ha surgido toda esa, todo el tema de las discriminaciones de género, de las discriminaciones sufridas por las mujeres, por las niñas, porque naturalmente en los sistemas patriarcales, en los sistemas donde la cultura machista ha imperado, se le ha violentado de manera sistemática y pareciera de manera natural, aceptada por muchos, porque culturalmente ha sido así, o porque hay principios arraigados en el modo de ser, y entonces cuando se examina de manera detallada, hay grandes violaciones a los derechos humanos en esas relaciones con, que es lo que llamamos ahora la violencia de género, que llamamos ahora la discriminación por razones de género, y son a veces muy imperceptibles debido a que ha sido como consensuado, como aceptado adicionalmente en el mundo. Entonces, hay que estar muy pendiente y hay que hacer siempre contraste. Esa pregunta que deberíamos formularnos siempre los seres humanos cuando vamos a actuar en el espacio público o en el espacio privado, si esa conducta que vamos a tener, si esas decisiones que vamos a tomar respetan o no respetan los principios fundamentales de los derechos humanos. Eso no solamente es para el espacio público, es para el espacio democrático, donde interviene el Estado, o cuando un juez va a decidir algún conflicto de carácter social, privado, entre personas, etcétera, sino también en decisiones que se toman en el hogar. Debe preguntarse si esas decisiones son respetuosas con los derechos que dimanan de la dignidad humana, con el derecho a la igualdad, con el derecho a la libertad, con el derecho a la libre formación y al libre acceso a las oportunidades en el mundo. Es una cultura, Susana, que tiene que seguirse formando, y para eso es imprescindible el tema de la educación, el tema de precisamente la libertad de expresión a través de los medios de comunicación, porque son formadores de opinión, son formadores de cultura, y de allí depende la vigencia de los derechos humanos. De allí depende un principio fundamental de los derechos humanos, que es la progresividad. Siempre tenemos que avanzar hacia la garantía de mejores derechos, hacia la garantía de que las personas, la mayor cantidad de personas, puedan acceder a la garantía plena de los derechos humanos, porque es lo que garantiza la dignidad, es lo que garantiza la humanidad, y es lo que garantiza que avancemos en más civilización y no retrocedamos, como parece
que ocurre muchas veces en el mundo, en distintas partes del mundo. ¿Verdad que hay que estar muy pendiente de eso? Implica cultura, implica también valentía, implica coraje para ejercer esas tres manifestaciones fundamentales en la defensa de los derechos humanos, que es documentar, a lo cual tiene derecho cualquier persona, no solamente investigadores, no solamente periodistas o abogados o funcionarios públicos, sino documentar es una obligación que tienen todos los seres humanos. Denunciar la violación de los derechos humanos es una obligación y un derecho que tienen todos los seres humanos, y difundir esas violaciones y difundir también la parte positiva, la vigencia, el conocimiento de los derechos humanos tal como han sido reconocidos durante más de 200 años de historia que ya tienen, ¿no? Desde su punto de vista, doctor, ¿cómo considera que estamos a nivel de derechos humanos acá en Venezuela? Y en segundo lugar, ¿cuál sería el punto de caída justamente de estos derechos humanos, tomando en cuenta estas 3D que ha comentado hasta el momento, que son documentar, denunciar y difundir? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Lo que no estamos haciendo es precisamente cualquiera de esas tres manifestaciones, porque hay un temor generalizado. Para que exista una vigencia plena de los derechos humanos, cualquier persona tendría derecho o la facultad de documentar, de investigar, que implica la documentación, investigar, pedir información, sobre todo tener acceso a la información pública a la que debes tener acceso cualquier ser humano que esté en el país, no solamente los venezolanos, porque eso es algo que es muy particular de los derechos humanos, que es de carácter universal esta facultad. No se requiere ser venezolano para ejercer los derechos humanos o ejercer estas 3D que implica la vigencia y la cultura de los derechos humanos. Cualquier persona que se encuentre en el país tiene el derecho, la facultad de documentar, investigar la violación de los derechos humanos, de denunciarlas y de difundir esas violaciones, o también el lado positivo, para no hablar solo del lado negativo, que es de la violación, también del lado de la formación, de la capacitación, de la divulgación, de la educación en temas de derechos humanos. En el país estamos viviendo desde hace varios años unas flagrantes violaciones, menoscabo a la cultura de los derechos humanos en el país, y es una política, digamos, muy consciente de parte de las autoridades del Estado venezolano. Simplemente no quieren que las personas ejerciten sus derechos humanos, porque eso pone en peligro precisamente el ejercicio del poder arbitrario, el poder absolutamente violador de los principios fundamentales de un Estado que está basado en la Constitución. El nivel de la vigencia de los derechos humanos ha sido muy menoscabado en el país, y eso dan cuenta todas las grandes organizaciones de derechos humanos que se han fortalecido precisamente en los últimos años en Venezuela. Doctor, ¿y de qué manera podríamos revertir justamente, como nos comentó hace rato, ¿no?, que en gran parte desde la cultura, ¿no?, suceden cosas que van en contra de la defensa de los derechos humanos, desde el punto de vista, como dijo, de esa cultura patriarcal? Quizá caemos entonces en violencia de género sin saberlo, porque evidentemente así nos formaron. ¿Cómo podemos entonces contrarrestar esa cultura y entonces realmente difundir de manera adecuada los derechos humanos e internalizarlos como parte de nuestra vida? Es un deber que tenemos todos los venezolanos, en el sentido primero de conocer cuáles son nuestros derechos, porque hay una profunda ignorancia también de cuáles son los derechos. Ni siquiera conocemos los derechos que están en la Constitución, que por cierto, la Constitución venezolana de 1999 es muy generosa, una de las constituciones más generosas en materia de derechos humanos vigentes o que deberían estar vigentes en el mundo, basándose en la Constitución, que consagra los mejores derechos, que consagra en el ámbito interno, en el ámbito constitucional venezolano, todos los derechos que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, todos los derechos del Pacto Civil de Derechos que está referido a los derechos individuales, todos los derechos que están referidos a los DESCA, que es el derecho sociales, derechos económicos, sociales, culturales y relativos a la protección del ambiente, los derechos ambientales. Todos esos derechos están en nuestra Constitución, que debería estar vigente en 1999, la Constitución de 1999, que debería estar vigente en el país y que es exigible por cualquier venezolano. Entonces, el problema que tenemos, primero, es la ignorancia que tiene el venezolano de esos derechos. Segundo, es la poca exigibilidad, la poca garantía que hay, porque no tenemos jueces valientes que se enfrenten a los abusos del poder por parte del Estado para que se garantice la vigencia, la plenitud, el restablecimiento de los derechos humanos.
para lo cual tenemos mecanismos. En la Constitución venezolana y en las leyes venezolanas tenemos los mecanismos suficientes para hacer que esos derechos tengan plena vigencia en Venezuela. También doctor, para finalizar, ya se nos está terminando el tiempo. ¿Alguna recomendación, sugerencia, algún llamado final que quiera hacerle a nuestra audiencia? Sencillamente es, primero, conocer esos derechos, los derechos humanos, no despreciarlos, no caer en el desprecio por esos derechos, porque en algún momento tenemos que volver otra vez a la garantía de esos derechos que están establecidos en la Constitución y que están establecidos en los pactos internacionales de los cuales forma parte Venezuela. Y tener en cuenta que todos tenemos la obligación, no solamente el derecho, sino la obligación de documentar la violación de los derechos humanos, de denunciarlos y de difundir esas violaciones en contra de los derechos humanos, porque es una violación en contra de la dignidad humana, en contra de la humanidad que todos representamos en el mundo. Muchísimas gracias, doctor Jairo, por acompañarnos el día de hoy. Así que recordemos estas 3D, las 3D de los derechos humanos: documentar, denunciar y difundir, y por supuesto también informarnos en la medida de lo posible de lo que los derechos humanos son, cómo impactan en nuestra vida. No solamente es un tema que interesa justamente al Estado, sino también a cada uno de los individuos que formamos justamente esta sociedad. Muchísimas gracias, doctor. Hasta el momento estuve conversando con el doctor Jairo García Méndez. Lo conseguimos en Instagram como @JJGméndez. Repetimos, @JJGméndez. Él es abogado, escritor, activista, defensor de los derechos humanos, doctorando en historia en la UCAP. Muchísimas gracias. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be